Hoy en día, la locomotora moderna responde a las necesidades modernas de potencia y velocidad. La hermética cabina de mando se asemeja al foco de un misil computarizado que viaja a altas velocidades por la vía férrea. Una tecnología asombrosa que llevará pasajeros y carga al siglo XXI. La grandiosa evolución de la locomotora comenzó hace más de 200 años en las minas de carbón de Inglaterra y Francia. La primera locomotora no era más que un caballo que empujaba un vagón lleno de carbón de las minas a lo largo de rieles de madera. Pero a medida que las cargas empezaron a hacerse más pesadas, se hizo necesario mejorar el poder de arrastre. Ese problema quedaría resuelto con la creación de una tecnología denominada máquina de vapor. El vapor de agua se había convertido en la fuente energética de las fábricas mecanizadas británicas durante la Revolución Industrial. Pero no sirvió de fuente de poder a una locomotora sino hasta 1820. El responsable de este importante avance fue el inventor George Stephenson. Stephenson trabajaba como supervisor en la mina de carbón Killingworth en Wilhelm, Inglaterra. La demanda de carbón aumentaba progresivamente en Inglaterra, por lo que Stephenson se propuso entregar más carbón en menos tiempo. Con la ayuda de su hijo Robert, redefinió el diseño de las primeras locomotoras a vapor y fabricó una capaz de alcanzar altas velocidades. Se trataba de tecnología de vanguardia para la época de 1820 y los Stephenson la llamaron apropiadamente el cohete. The rocket was a prototype for nearly every other steam locomotive to follow it. It established the basic arrangement of the parts, of the principal parts of a steam locomotive. It had a horizontal water tube boiler with the exhaust, the smokestack at the front of the locomotive. Detrás de la caldera, Stephenson colocó el fogón donde se quemaba el carbón para calentar el sistema. Las ruedas eran guiadas directamente por cilindros visibles desde la parte exterior. And then finally, the engine crew at the back of the locomotive went ahead of the tender. It really was the first locomotive to bring all of those elements together in a form which could be standardized. El diseño fue revolucionario. El cohete podía empujar una carga de 90 toneladas de carbón y viajar a una velocidad promedio de 22.5 kilómetros por hora. Posteriormente, los Stephenson incorporaron a la locomotora un silbato a vapor para anunciar su acercamiento. Pero el cohete se volvió realmente famoso después de ganar la competencia de Rain Hill, una carrera entre locomotoras realizada en octubre de 1829. El cohete sobrepasó a todas las demás locomotoras a vapor y alcanzó la sorprendente velocidad de casi 47 kilómetros por hora. People had never traveled that fast on land, being carried by some sort of a mechanical device. And they would attempt to write down their recollections at the time to see how they actually felt about that, to see if their senses were distorted by this incredible speed they were traveling. Como era de esperarse, las primeras locomotoras en llegar a Estados Unidos fueron importadas desde Inglaterra. Los primeros modelos fueron las construidas por Robert Stephenson en 1831, basadas en el legendario diseño del cohete hecho por su padre. Este modelo fue llamado John Bull, pesaba 10 toneladas y costó $4,000. John Bull was a very simple locomotive, a four-wheel engine with one powered axle and one leading axle, and was observed by many other people as an example of cutting-edge British technology. La locomotora John Bull despertó el interés entre los ingenieros y diseñadores estadounidenses, quienes se dedicaron a la fabricación de locomotoras. El 15 de junio de 1831 fue un día histórico, pues se presentó la primera locomotora a vapor hecha en Estados Unidos. Este fue un gran acontecimiento para la ciudad de Charleston. La pequeña máquina tenía 4 ruedas dobles guiadas por un modesto par de cilindros de 15 centímetros y medio. La caldera era vertical, tenía una capacidad para 50 pasajeros y alcanzaba una velocidad de casi 33 kilómetros por hora. Aparte de las ruedas dobles, ningún otro aspecto de su diseño se adoptaría posteriormente. Pero ocurrió una tragedia cuando un operador, cansado del ruido del vapor que escapaba por las válvulas de seguridad, decidió cerrarlas, lo que produjo la explosión de la caldera que acabó con su vida y con gran parte de esa interesante bomba rodante. Posteriormente, una verdadera variedad de pequeñas y originales locomotoras a vapor se crearon en Estados Unidos.
Cada una de estas trataba de superar el invento inicial de los británicos. Locomotoras a vapor pequeñas, como la Lafayette, se fabricaron en Filadelfia entre 1830 y 1840. La Lafayette reemplazó al caballo en la primera vía férrea pública entre Baltimore y Ohio, de más de 20 kilómetros de extensión. En los siguientes 50 años, la locomotora a vapor fabricada en Estados Unidos se hizo más veloz y aumentó su poder de arrastre o tracción en comparación con sus antecesoras británicas. Los diseñadores estadounidenses agregaron detalles necesarios para la locomotora que recorría largos trayectos entre praderas y campos. Uno de ellos fue la parte delantera de la locomotora. Esta evitaría que tras una colisión contra un animal se causara un descarrilamiento. Otra mejora fue la lámpara frontal y la campana que reemplazaba el silbato a vapor británico. El sonido de las locomotoras a través de los campos inspiró la popular frase "a todo vapor". Entre los tripulantes de la locomotora también estaban el ingeniero que operaba los controles sencillos y un fogonero que alimentaba el fogón para quemar el combustible. Juntos trabajaban como un equipo. Operated over the same railroad terrain day after day, week after week, month after month, year after year. So good crews, good engineer, good fireman would anticipate what was going to happen. The fireman knows that he's getting close to the top of the hill. He's going to have to start cooling down his fire because the engineer's going to ease off on the throttle to down the other side and apply the brake. Un buen fogonero también sabía reconocer el sonido de los gases de combustión. Podía determinar cuánto vapor empleaba el ingeniero y sabía de antemano cuánta madera o carbón debía emplear para satisfacer la demanda. El trabajo era extenuante y el ambiente era ruidoso, especialmente en este modelo. Este es el Camelback, o joroba de camello. Estas máquinas fueron construidas a principios de 1840 por Baldwin y otras empresas. Se le dio ese nombre por el curioso montículo que había en el centro de la locomotora. The Camelback locomotive was a rather strange-looking creature. Rather than have the engineer and the fireman together in a cab at the back of the locomotive, their jobs were split up physically so that the engineer was riding about halfway forward on the side of the boiler in a rather cramped, hot, very uncomfortable place. And the fireman was by himself behind the boiler in an open canopy area where he would kind of manage to hang on and do his shoveling and all the things he needed to do by himself. A medida que las calderas se hacían más grandes, las cabinas de los ingenieros se hacían más reducidas y estrechas. Durante el verano, a menudo se veía a un ingeniero lleno de hollín sentado en la ventana de la cabina del Camelback, tratando de ver a través del humo hacia los rieles delanteros. Más tarde, el mundo presenciaría una increíble revolución mecánica. Trenes sin límite. Alrededor de 1870, nuevas empresas ferroviarias, como The New York Central y Hudson River, comenzaron a promocionar el transporte para pasajeros, carga y entrega de correo a lo largo de la costa este. Más de 80.000 kilómetros de vía férrea se habían construido en Estados Unidos para ese entonces, y cerca de 12.000 locomotoras estaban en funcionamiento. El número de locomotoras nuevas aumentaba a 800 por año. Al igual que el cohete, algunos nombres sugerían tecnologías futuristas. El Júpiter es un ejemplo de la locomotora a vapor más común de aquella época. La locomotora tipo americano tenía 4 ruedas delanteras que guiaban la máquina en las curvas y otras 4 que la impulsaban. A medida que la demanda aumentaba, comenzó la competencia entre dos empresas por el primer lugar como fabricantes de locomotoras más dominantes del siglo. La primera era la empresa Baldwin Locomotive Works, fundada por Matthias Baldwin en las áreas residenciales de Filadelfia en 1835. Baldwin comenzó como relojero, fabricante de herramientas y maquinista. En su taller hacía falta un pequeño motor y sin demora construyó uno para sí mismo. Inesperadamente, pronto recibió órdenes para más motores del mismo tipo. Para construirlos, tuvo que emplear más trabajadores y así pasó de tener 30 a 300 empleados. Desde un principio, Baldwin decidió apegarse lo más posible a los diseños estándares.
Cuando se negaba a cumplir con una orden especial, afirmaba: construyo un solo tipo de maquinaria y no me cabe duda de que es la mejor. Cerca de 1880, su empresa producía 500 locomotoras al año a un precio unitario de $8,000. Like so many industrial enterprises of the 19th century, the Baldwin Works in Philadelphia was a gigantic, almost medieval-looking place with acres and acres and acres of huge buildings and a tremendous workforce. Blacksmith shops, huge forging shops, large assembly buildings, and of course, to carry locomotives around and assemble them, you needed very tall buildings with immense interior areas, and all the banging and all the noise and all the smoke made it a great icon of the industrial age. Pernos de montaje como este se convirtieron en el lugar de trabajo de los estadounidenses. A principios del siglo XX, la empresa Baldwin Works empleaba alrededor de 18,000 trabajadores. La construcción de locomotoras, junto con la fabricación de barcos y la producción de acero, fueron las industrias predominantes que levantaron la economía durante la era industrial. La competencia principal de Baldwin era la American Locomotive Company, o ALCO. Con sede en Schenectady, Nueva York, ALCO fabricó pocas locomotoras, pero fueron admiradas por sus innovaciones. The competition was very stiff because Baldwin tended to build off-the-shelf locomotives, and if you had large orders of specific designs, they could deliver them to you in short order. It was difficult to compete with a huge manufacturer like that, so the marketing technique, the extra emphasis on finite detail, the layout of the cab controls was a feature that ALCO would promote. Entre las innovaciones introducidas por ALCO estaba la marcha de reversa. Este era un avance grandioso que liberaba al ingeniero de la tarea agotadora de empujar una pesada palanca de cambio para cambiar entre las velocidades y la reversa. Ambas empresas competían con diseños de motores a vapor basados principalmente en el cohete de Stephenson. Para aumentar la potencia, los diseñadores agrandaron las calderas y los cilindros que guiaban las ruedas. A medida que las locomotoras aumentaban en tamaño y potencia, eran construidas con más ruedas motrices. El aumentado peso del motor incrementaba la fricción o adhesión de las ruedas a los rieles y permitía que hubiera más fuerza de arrastre. La combinación de fuerza y adhesión es conocida como fuerza de tracción. Las locomotoras, sin importar su creador, se caracterizaban por el número de ruedas que tenían. Esta innovación fue impuesta por el modelo Baldwin 280. Fue llamada así por las 2 ruedas en la carretilla de arrastre y las 8 ruedas motrices. Pesaba más de 40.800 kilogramos, viajaba a 40 kilómetros por hora y empujaba 25 vagones llenos de carga. To give you an idea of how much of an advantage the 280, the consolidation type, gave the railroads, it offered something on the order of 50% more tractive effort than the 440, which was the classic 19th century, mid-19th century steam locomotive we like to think of when we think of the great trains that settled the West. The 280 could haul more, it was more powerful, albeit slower, and really helped the railroads make huge gains in hauling freight. El 280 fue posteriormente mejorado por ambas empresas y se convirtió en la locomotora Macado. La Macado simplemente tenía un par de ruedas más debajo de la carretilla de remolque de la máquina, por lo que se llamó 282. Este modelo le permitió a los fabricantes aumentar el tamaño del fogón para generar más energía calorífica. La 282 era más larga y el motor tenía un fogón con más capacidad de vapor. Mientras que la 280 empujaba solamente carga, la Macado 282 era más rápida y se convirtió en un tren de carga y de pasajeros. La 282 era una de las favoritas de la ruta de Baltimore y Ohio, y en otras rutas servía de máquina de poder para lujosos vagones de pasajeros. Pero en los años 20, el diseño más innovador de la locomotora no provino de las empresas más famosas, Baldwin o ALCO, sino de un pequeño fabricante de locomotoras en Lima, Ohio. The Lima Locomotive Works was known as the watchmaker of the locomotive builders. This was because of their adherence to quality in their products.
Lima got its start back in the 1860s as a company that built equipment for forestry industries, for the mills, sawmills, and all of the equipment needed to convert trees to lumber. La empresa Lima Works era como el David entre los Goliat que significaban los productores en serie. Lima buscaba competir con productos innovadores, eficientes y de alta calidad. Su producto fue idea del ingeniero Edward Woodard. Woodard llegó a Lima como aprendiz y fue ascendido a vicepresidente del área de ingeniería, por lo que pudo desarrollar una idea revolucionaria en generación a vapor, la superpotencia. The basic idea behind superpower was to design a steam locomotive boiler and furnace system, an appropriate size firebox to produce huge evaporative volumes of steam at a higher pressure, which would provide a hotter steam. The higher the working pressure of steam, the hotter the steam is introduced at the valve, and therefore increases the horsepower. And you produce a high horsepower machine in excess of, in its day, 3,000 horsepower. El modelo construido en 1925 fue el Lima 284. La pequeña empresa envió su obra maestra a lo largo del país e impresionó a mecánicos y gerentes de vías férreas por su poder y eficiencia. Lima inmediatamente se llenó de pedidos y capturó el 20% del mercado de las locomotoras. Las empresas ferroviarias Boston y Albany ordenaron más de 50 y las llamaron Berkshire por las montañas al oeste de Massachusetts que la locomotora pronto conquistaría. La empresa ferroviaria Nickel Plate en Nueva York ordenó más superlocomotoras Lima. El éxito de esta locomotora pronto llevó la creciente empresa al nivel de las grandes. Baldwin y Alco tuvieron que autorizar la nueva tecnología de Lima para poder competir. En una época en la que los trenes viajaban entre los 40 y 49 kilómetros por hora, la superpotencia le permitía a la locomotora romper la barrera de los 80 kilómetros por hora. Además, impulsó a la locomotora más grande del mundo, hecha exclusivamente para la Union Pacific Railroad por Alco, el modelo Big Boy. Someone standing next to a Big Boy locomotive on the Union Pacific probably would have been overwhelmed by the sheer size and majesty of this engine. Imagine a locomotive that's probably twice as long as the average locomotive, much taller, with 2 sets of 8 driving wheels. It had twin smokestacks, so it generated a tremendous amount of smoke, a tremendous amount of noise, a tremendous amount of flashing driving rods and spinning wheels, and just the whole visceral sense of watching this thing go by would probably be overwhelming for someone lucky enough to see it. Se llamó así a esta máquina porque un trabajador desconocido de Alco escribió las palabras Big Boy frente a la caja de humos antes de hacer la primera entrega. Su peso de 544.200 kilogramos convirtió a la enorme Big Boy en la única locomotora jamás construida con una disposición de ejes de 4884. Con 5.500 caballos de fuerza, la Big Boy recorrió sin mayores dificultades las rutas de carga de la empresa Union Pacific, como la vía entre Ogden, Utah, hasta Green River, Wyoming. Semejante potencia la convirtió en una de las locomotoras más exitosas nunca antes construidas. Pero nuevas tecnologías buscaban conquistar los rieles. Algunas zumbaban en lugar de arrojar vapor. Otras eran casi silenciosas mientras viajaban. La era del diésel estaba a punto de llegar. Trenes sin límite. En la década de los 30, la mano de un ingeniero aunalaba de un cordón para hacer sonar el silbato distante a lo largo de los rieles. Luego, el estruendo ensordecedor de la locomotora se hizo aún más fuerte cuando las ruedas de acero se adhirieron a los rieles y continuaron a toda prisa. Era la época del humo ondulante y la superpotencia, pero la era romántica de las locomotoras a vapor estaba a punto de llegar a su fin. La máquina a vapor tenía sus inconvenientes en los rieles.
Por una parte, era necesario cargar gran cantidad de agua en la locomotora para producir una enorme cantidad de vapor. Y por la otra, las huelgas en las minas de carbón en Estados Unidos provocaron un alza en el precio del combustible. Las locomotoras a vapor seguían siendo las más poderosas, pero una revolución estaba a punto de suceder. Y las sucesoras de esos gigantes y humeantes señores de los rieles serían las nuevas y lustrosas locomotoras que recogían pasajeros de forma casi silenciosa. El 27 de mayo de 1934, la empresa Burlington Railroad presentó su nuevo tren de lujo, que desde Denver viajó hasta el escenario de la Exposición de Progresos del Siglo en Chicago. El viaje de casi 1.610 kilómetros solo tomó 13 horas y 5 minutos a una velocidad récord de más de 125 kilómetros por hora. El público aclamó al lujoso tren apenas lo tuvo frente a sus ojos. Los espectadores estaban desesperados por ver y subirse al pionero Céfiro, llamado así por el dios griego del viento. Pioneer Zephyr was the prototype for our image of the sleek, modern, fast passenger train. It was very small by railroad standards. It was 3 cars long, a power car and 2 trailers. It was built of gleaming stainless steel with fluted sides. Its nose was a gleaming slant, which was intended to look like it was going to knife through the air. El público pensaba que estaba cubierto de plata. Su aspecto era obra del diseñador industrial Raymond Loewy, quien aplicó las leyes de la aerodinámica a la parte externa de la locomotora para aumentar su velocidad y lograr un mejor aspecto. Y aunque por fuera parecía muy moderno, por dentro era realmente innovador. Estos adelantos nunca se habían visto antes en una locomotora comercial. La fuerza motriz fue introducida por la empresa Electromotive en La Grange, Illinois. Fabricó un motor diésel de 8 cilindros capaz de generar 600 caballos de fuerza que producían electricidad. Posteriormente, esta se transformaba en energía mecánica que accionaba 2 motores de tracción eléctrica que movilizaban las ruedas motrices. De allí nacen las locomotoras diésel eléctricas. El sistema ferroviario cambiaría para siempre. Trains were usually dark colors, dark green, very dark red, pulled by this big black smoky locomotive. And along comes this silver, small, lightweight passenger train, almost like a little sports car pulling up next to a big semi-truck. It not only could go fast, but it just looked fast. It looked like it was moving fast when it was just standing still. Y para no quedarse atrás, la Union Pacific Railroad introdujo su propio tren de lujo, fabricado por la empresa Pullman. Se trataba de la locomotora M10000, que estaba cubierta de aluminio en vez de acero inoxidable. Estaba pintada de amarillo y café en lugar de tener un aspecto pulido y brillante, y era impulsada por un motor destilado que empleaba un combustible similar al querosén para impulsar los motores eléctricos. Su sucesora inmediata, la M10001, tenía un motor diésel de 16 cilindros de 1.200 respetables caballos de fuerza. La fuerza de una locomotora diésel eléctrica en 1930 era suficiente para el transporte de pasajeros y cargas livianas. Solo se empujaban de 3 a 6 vagones al mismo tiempo. Para carga pesada y trenes largos, las locomotoras a vapor gigantescas, como las fabricadas por Baldwin, Alco y Lima, seguían siendo las únicas capaces de generar 5.500 caballos de fuerza en los rieles. Pero eso estaba a punto de cambiar. En 1939, la corporación Electromotive extendió la serie FT de locomotoras diésel eléctricas. La primera fue llamada la FT-103, y al iniciar su viaje de demostración de casi 136.000 kilómetros a través de Estados Unidos, los rieles le perdieron el respeto a la máquina a vapor. Los motores diésel de 2 tiempos y 16 cilindros, con un promedio de 1.350 caballos de fuerza cada uno, eran combinados en una unidad de 4 motores. Generaban 5.400 caballos de fuerza que impulsaban 4 generadores. Estos accionaban 16 motores de las ruedas de tracción. Y además, los trenes podían acoplar aún más generadores de poder en la parte trasera y ser controlados por un mismo equipo. The FT-103 was the diesel that did it. Not only did it save money on crews, but it also saved the money on maintenance expenses and on facility expenses. The steam locomotive would only go about 100 miles, and then it would need to be serviced. You'd have to get more coal, you'd have to get more water.
You had to have facilities for this coal and water, coaling towers and water towers. But the FT-103 was just like pulling up into the gas station with your car. All you need to do was stick a hose into the side of it and put more diesel oil in it. El diseño FT también le ahorraba dinero a la empresa. Los fabricantes ya no tendrían que construir diferentes locomotoras según las necesidades de cada empresa ferroviaria. Grandes compañías de trenes como Santa Fe podían unir hasta 4 unidades FT para formar el tren más grande del mundo. Las más pequeñas podían usar un solo FT para servir a su cantidad de carga. El hombre responsable de esta revolucionaria locomotora fue Richard Dilworth. Nació en 1885 y no recibió educación formal como ingeniero. De hecho, solo asistió a la escuela de medio turno. Maquinista y electricista autodidacta, encontró trabajo en la General Electric en 1910 y pronto comenzó a diseñar y construir motores diésel y a gas. En 1926, Dilworth fue contratado como jefe del departamento de ingeniería en la corporación Electromotive. 13 años más tarde diseñó y construyó la primera FT. Just kept improving the design, developments of engines, generators, traction motors, and more automatic cooling systems, because when the FT first came out, the engine cooling system was all manual. Con el modelo FT también cambiaron las características del equipo de trabajo de las locomotoras. Ahora que el ingeniero debía cambiar las válvulas reguladoras y la carga aumentaba en el motor, el trabajo del fogonero consistía en operar una serie de palancas que movilizaban correas y hacían girar ventiladores para controlar la temperatura. It didn't take Dick long to realize that this needs to be all automatic with temperature sensors and electric fans instead of belt-driven fans, instead of belt-driven air compressors and belt-driven traction motor blowers. By 1945, he had all of this stuff running electrically, pretty much automatic. Si el cohete de Stephenson marcó el comienzo de la locomotora, el FT-103 representaba el renacimiento. Ahora la meta era construir trenes diésel eléctricos para reemplazar la flota de locomotoras obsoletas en Estados Unidos. Trenes sin límite. La revolución diésel eléctrica empezó en la industria de trenes con las locomotoras aerodinámicas diseñadas para transportar pasajeros entre 1930 y 1940. Cuando se le estaban dando los toques finales al modelo revolucionario Zephyro de Burlington y al M10.000 de la Union Pacific, la empresa ferroviaria de Pensilvania, que venía electrificando porciones de rieles desde 1913, se preparaba para introducir una gran innovación en sus ferrocarriles eléctricos. Sin motores a vapor o diésel, las locomotoras eléctricas recibían la energía de una red aérea de líneas eléctricas hechas de un cable llamado catenaria. La ventaja era que las locomotoras eléctricas eran más livianas y no producían gases contaminantes que afectaran a las pobladas ciudades por las que transitaban. The Pennsylvania Railroad electrified their line between New York City and Harrisburg, Pennsylvania. They had had for many years electric locomotives on their various electric routes. These were boxcat locomotives, not very appealing in their design. Con el propósito de transportar carga de manera más rápida y trenes de pasajeros a lo largo de los territorios electrificados, la Pennsy introdujo un nuevo modelo de locomotora eléctrica llamada GG1, construida bajo techo en la fábrica Altoona, en Pensilvania. El corazón de esta obra maestra fue un nuevo motor eléctrico GE de 4.600 caballos de fuerza. Esta máquina era capaz de viajar a velocidades en exceso de más de 128 kilómetros por hora. El prototipo GG1 sugería el diseño aerodinámico, pero su superficie era accidentada, pues tenía remaches de hojas de metal. De hecho, se le conoció como viejos remaches. La Pennsylvania Railroad necesitaba mejorar el aspecto de su locomotora, orgullo de la empresa, antes de ponerla en funcionamiento. Raymond Loewy was brought in to clean up the design, and he rendered this same basic architecture in smooth, stylish car body
which was meant to look fast even standing still, and has become a timeless emblem of the Pennsylvania Railroad. Mientras la industria de trenes de pasajeros había adoptado el sistema eléctrico y diésel eléctrico para 1940, los grandes proveedores de locomotoras para carga como Baldwin, Alco y Lima estaban un poco reacios al cambio. Gigantes como este 2662 aún eran fabricados por Baldwin para las líneas férreas de carga entre Chesapeake y Ohio, incluso hasta finales de 1949. 10 años después que la Electromotive introdujera el modelo de locomotora de carga FT-103 de 5.000 caballos de fuerza. Esto indicaba que la Electromotive se convertiría en la fabricante de locomotoras del futuro. Poco a poco, la competencia implicaba el retiro o la reestructuración de las empresas. Las compañías que alguna vez habían sido enormes fabricantes de locomotoras perdían su fuerza gradualmente. Alco introdujo los motores diésel eléctricos como la serie F, pero problemas de calidad en el producto final provocaron la pérdida de muchos clientes. La Lima Locomotive Works se fusionó con la corporación Hamilton, pero apenas fabricaron 170 locomotoras diésel eléctricas antes de ser absorbidas por Baldwin en 1950. En 1945, Baldwin introdujo este peculiar modelo diésel eléctrico, el DR-12. Debido a que tenía innumerables ruedas en la parte inferior, la locomotora era conocida como el 100 pies. Con 96 zapatas y 40 discos de freno, el 100 pies también fue conocido como la oveja negra, ya que había sido condenado al fracaso. Para 1945, la corporación Electromotive se había fusionado con la General Motors y había adoptado el nombre de Electromotive Division o EMD. La alianza produjo el modelo experimental aerotren LWT-12. El estilo de este poderoso transporte recuerda al Buick de 1950 y estaba basado en el modelo del interior del autobús GM. Solo se fabricaron dos y ambos son hoy en día piezas de museo. 5 años más tarde, apareció nueva competencia para el EMD en el campo de locomotoras de carga diésel eléctricas. La General Electric no era ajena a la industria de las locomotoras, pues le suministraba componentes eléctricos a Alco y producía pequeñas locomotoras empleadas por empresas ferroviarias y patios de distribución de trenes. Pero entraron en el mercado con la locomotora diésel eléctrica de carga modelo U-25B. In 1959, they introduced a demonstrator set of locomotives. They call it the U-Series or Universal. And from there, once GE got into the market, there began a horsepower war, and GE's U-25s were rated at 2,500 horsepower. La U-25B fue una innovación que usaba un motor diésel de 4 golpes en vez de 2, empleado exitosamente por la General Motors durante años. Con 2.500 caballos de fuerza, eran las unidades más poderosas en el mercado y representaban un verdadero reto competitivo para la General Motors. Con el fin de transportar carga, las empresas Union Pacific y Burlington adquirieron 818 modelos del U-25 y de su sucesor, el U-28, que generaba 2.800 caballos de fuerza. La guerra por los caballos de fuerza estaba en pleno apogeo. Now the other manufacturers had to try to be competitive with this, so they introduced models that were of a higher horsepower, and this actually started the horsepower wars until we are to the point today that the horsepower in the diesel locomotive is getting up there in the 5,000 horsepower range. La siguiente innovación de la GM Electromotive Division en la guerra de los caballos de fuerza fue el modelo GP o la serie General Purpose, introducida en 1949 con el modelo GP7. El jefe de ingeniería de la EMD, Richard Dilworth, diseñó la carrocería empleada para extender la longitud de una locomotora diésel en un Jeep. La estructura más larga también proporcionó una plataforma para aumentar el poder de los caballos de fuerza en modelos posteriores. El diseño también tenía una parte externa metálica que daba acceso a las puertas y facilitaba el mantenimiento. It was a little more utilitarian in appearance, but it was a heck of a lot easier and cheaper to maintain.
And the GP7 and the GP9 swept the United States in the early 1950s and pretty much finished off the steam engine for all time. El sucesor del Jeep de 1750 caballos de fuerza, el GP9, llegó en 1954, a tiempo para dar el último adiós a la era de las locomotoras a vapor. The GP9s came out in the years when the last steam locomotives plied their trade, if you will, in the United States. By 1954, most of the mainline railroads had dieselized. And you still had some of the companies were still running steam, but after 1954, there were more diesel locomotives in operation on the railroads than steam locomotives. And 4 years later was the last gasp for steam. Alrededor de 1959, la Union Pacific sacó el último de sus Big Boys de los rieles de carga para sustituirlo por un modelo diésel eléctrico. Mientras el diésel había triunfado sobre el vapor, la guerra de los caballos de fuerza no había terminado. Y como si fuera una apuesta inicial, la Union Pacific ordenó un total de 55 locomotoras de turbinas a gas a la GE a principios de 1952. Estas locomotoras empleaban motores a reacción y el último modelo vendido en 1964 producía 10.000 caballos de fuerza. Conocidos como los Big Blows, hacían el mismo ruido que un jet al despegar. Rechazados en la ciudad, fueron más útiles a través del largo recorrido a través del desierto. Finalmente, los precios del combustible obligaron a sacar de circulación a estos grandes consumidores y el último recorrido se hizo en 1969. Un último intento de poner a los jets sobre los rieles llevó a la realización de este modelo de prueba, el M497. Un tren único en su estilo fue empleado por la New York Central en 1966 como experimento para probar cuán rápido podía ser impulsado un tren sobre los rieles. Durante la prueba, el jet alcanzó la increíble velocidad de 296 kilómetros por hora. Aunque el tren de prueba era poco práctico para el servicio comercial, nada ha avanzado tan rápido sobre los rieles estadounidenses desde entonces. El próximo modelo innovador de fuerza motriz se manejaría a través de computadoras. Trenes sin límite continuará en un momento. Trenes sin límite. ...1960 fue el último año de la American Railroad. Para ese entonces, hacía tiempo que se habían evaporado las órdenes de locomotoras a vapor, y la Union Pacific Railroad había retirado el último modelo 4884 Big Boy. Pero décadas después de que la última Big Boy dejara de funcionar, la fuerza de este modelo seguía siendo legendaria. Ni un solo motor diésel ha logrado igualar la fuerza bruta de sus 6.000 caballos de fuerza hasta ahora. Medía casi 25 metros entre las caras de arrastre y pesaba más de 192.737 kilogramos. Es el motor diésel individual más pesado del mundo. Este es el modelo SD90 Mac de la Electromotive Division. En su forma final, el SD90 Mac empleará 6.000 caballos de fuerza, producidos por un motor de 16 cilindros con doble turbo, que fue denominado el motor del siglo. Debía entrar en funcionamiento comercial para la Union Pacific en 1998. El SD90 Mac representa un salto energético sobre los motores diésel eléctricos, al igual que lo hizo el del modelo revolucionario Zephyro, con un motor de 8 cilindros y 600 caballos de fuerza en 1934. I'm sure that the railroad men that built the Transcontinental Railroad in the 1860s would probably look upon the SD90 Mac today similar to the Wright brothers and walking on the moon. It's just incomprehensible what can be done with something that weighs 425,000 pounds and has 6,000 horsepower. I'm in the industry and I've been in it for 36 years and it boggles my mind how fast we've come.
En la parte interior, dos computadoras controlan las ruedas de tracción delantera y trasera y envían a su vez toda la información a una computadora principal, la EM2000. Los controles, el calibrador de frenos de aire, el velocímetro y el medidor de carga fueron reemplazados por un ingeniero y dos computadoras. Desde aquí, el estado de aceleración o desaceleración, el control de carga y la generación de energía pueden ser supervisadas y controladas en la comodidad total del centro de mando llamado Whisper Cab o cabina del susurro. Our cabs are now completely isolated from the underframe to huge rubber chevrons. In many cases, you can't tell if the engine is running in throttle 2 or throttle 8. You don't feel any vibrations. You don't feel the clickety-clack of the railroad tracks because it's welded rail and the cab is isolated. La temperatura de este aerodinámico motor diésel es regulada por ventiladores silenciosos que reducen las emisiones de sonido dentro y fuera del tren. So therefore, the engineer doesn't hear this roaring in his ear. He's got below the floor mounted air conditioning or heating, depending on the climate you're in. It's not much different than me sitting in my office, except he may have 10,000 tons behind him. El modelo SD90 Mac está diseñado para empujar una carga de 10.000 toneladas a la velocidad general de carga permitida en Estados Unidos de 115 kilómetros por hora y representa el futuro del transporte de carga por tren en el siglo XXI. El transporte de pasajeros en el siglo XXI progresa aún más aceleradamente. Los pasajeros de trenes europeos están acostumbrados a viajar en trenes de alta velocidad en sistemas como el TGV francés. TGV significa Train à grande vitesse, o tren de alta velocidad. En 1981 marcó el récord mundial de velocidad para un tren convencional al alcanzar los 379 kilómetros por hora. El TGV de 10 vagones avanza sobre rieles electrificados con una carga de 25.000 voltios suministrada a través de cables aéreos de tipo catenaria. Es impulsado por dos vagones de poder, uno al frente y otro en la parte posterior. Cada uno cuenta con 6 motores eléctricos de 700 caballos de fuerza montados sobre sus ejes. El TGV solo puede avanzar de forma segura lejos de calles e intersecciones peligrosas. El impacto contra un auto o camión inesperado resultaría en un desastre total. El grado de peligrosidad en las intersecciones de las vías férreas ha retrasado la entrada de este tipo de trenes en Estados Unidos. Pero la espera de Estados Unidos para introducir trenes de transporte de alta velocidad está a punto de llegar a su fin. Este es el tren eléctrico estadounidense Amtrak American Flyer. Entró en funcionamiento entre Nueva York y Washington, D.C. en la primavera de 1999 sobre las recientemente construidas vías férreas y túneles. Está basado en parte en el sistema francés TGV. La fuerza motriz de este tren tipo serpiente es generada por dos autos de poder, cada uno con motores eléctricos de 6.000 caballos de fuerza, que además reciben 4.600 kilovatios del sistema de cableado aéreo catenaria. The American Flyer train is in some respects a throwback to some of the style and concepts of the unit motor trains of the 1930s, like the Pioneer Zeppelin, the idea of integrated locomotive and train sets of matching style, capable of great speed, and incapable of bringing the promise of high-speed rail for the first time to the United States. Pero al igual que su hermano, el TGV, el American Flyer viajará por los rieles a velocidades cercanas a los 241 kilómetros por hora, lo que reducirá impresionantemente el tiempo de viaje en la costa noreste. Es una evolución verdaderamente notable. En 150 años, hemos pasado de los controles más sencillos, como los de la locomotora a vapor Camelback, hasta la consola actual de la Whisper Cab, construida por EMD para su modelo SD90 Mac. Actualmente, la locomotora moderna es capaz de empujar más de 3 veces el peso que podían empujar sus predecesores de la moderna era del vapor. Today there's fewer than 20,000 locomotives working in the United States, pulling freight trains day in, day out, and they're hauling more tonnage. So we have come a long way from the lowly Rocket, which could only pull 1 car, 2 cars that were small stagecoaches with a few people in it. La locomotora,
Una reliquia del pasado, un monumento de la innovación, una ventana hacia el mañana. En el futuro, la locomotora moderna promete transportar pasajeros, carga y la gran aventura de las empresas ferroviarias hacia el nuevo milenio.